de diversas maneras. Y hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo, hoy nos habla a través de su palabra, que es la regla de fe y práctica que nosotros tenemos. No damos énfasis a ideas equivocadas de un llamado de Dios audible, porque no es así. Dios ya no habla de esa forma. Nos habla en toda la extensión de la palabra por medio de este ejemplar que nosotros tenemos, la Reina Valera 1960, una traducción que está muy completa porque primeramente es la palabra de Dios. Así es de que somos tan bendecidos por tener una Biblia en nuestras manos que en muchos lugares no tienen este privilegio que nosotros sí tenemos, hermanos. Es más, creo que hasta nos damos el lujo de tener no un ejemplar, sino varios por ahí, y sería muy bueno que las pudiéramos apropiar, es decir, tomar el consejo de Dios y vivir una vida de acuerdo a como Dios nos dice. En esta noche el título de este mensaje es Los tres llamados de Dios. Dios sigue llamando hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios ha trazado un plan en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos habla y en toda su palabra nos hace ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios tiene un plan, hermanos, y ese plan no va a ser cambiado por nadie, porque Dios no se arrepiente, Dios no cambia. Entonces ya Dios tiene un plan trazado. Y lo que hoy estamos viviendo en esta dispensación, pues es parte del plan de Dios. Recuerden que estamos en una dispensación llamada la gracia. Pero vienen otros tiempos en los cuales tal vez a muchos de nosotros se nos haga difícil entender la profecía. Pero la Biblia nos habla de tiempos que van a llegar indudablemente. Así es de que es muy importante que estemos atentos al llamado de Dios. Sí, es probable que en la Biblia hay diferentes llamados, pero yo quiero enmarcar solo tres en esta noche, los tres llamados de Dios. Y para esto voy a pedirles que por favor tomen ese ejemplar que tienen ahí ustedes y busquemos algunos pasajes para ver lo relacionado a los llamados de Dios o al llamado de Dios. Y en primer libro de Samuel encontramos ahí un ejemplo que pues hermanos sería muy bueno también considerar. En el capítulo 3 de este libro, dice la Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, esto es la manera en que Dios antes hablaba. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, esto es, antes del amanecer, lean el versículo 4 si son tan amables. Y después, ahí en el versículo 5, y corriendo luego a Elí, o sea, Samuel, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6, ¿qué dice, hermanos? Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y en el versículo 8, hermanos, dice otra vez, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino allí, etcétera, etcétera. Y luego en el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Estoy presentando, hermanos, o recordando la manera en que Dios ha hablado en otros tiempos, particularmente en la vida de este joven llamado Samuel. Dios le habló no una, sino varias veces.
Y aquí pudiéramos aprender algo. Cuando Dios en su palabra nos muestra una y otra vez algo que se repite, como en este caso el llamado de Samuel, hermanos, es muy importante poner atención. Creo que la iglesia del Señor, es decir, no hablo de la iglesia Jesús es el camino en particular, sino la iglesia del Señor, todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, hoy por hoy está viviendo la iglesia del Señor un letargamiento espiritual. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado, número uno, la lectura de la palabra de Dios. Y desde luego, al dejar a un lado la palabra de Dios, hemos dejado a un lado su llamado. Porque no hay otra manera en la cual Dios nos va a hablar, hermanos, para enseñarnos su preciosa voluntad, si no es a través de este libro que es la palabra de Dios. Aquí acabamos de leer que en el capítulo 3, que la palabra de Jehová escaseaba, porque era otro contexto, eran otros tiempos. Pero ahorita la palabra de Dios escasea, pero no porque Dios no nos hable, es porque nosotros muchas veces hemos cerrado nuestro corazón, hemos cerrado nuestros oídos y hemos dejado a un lado la palabra de Dios. Decía, creo que nuestro hermano Oscar en uno de los temas acerca de la fe. Vea, ¿cómo le podemos decir al Señor, auméntame la fe? Como lo hizo una ocasión un hombre pidiendo al Señor que ayudara a los discípulos a su hijo. Y el Señor pedía, aumentanos la fe, pero ¿cómo puedo pedirle al Señor, auméntame la fe, si no estoy escuchando su voz? La única manera en que Dios nos va a aumentar la fe es a través de su palabra, escuchar su voz y desde luego la oración, que es fundamental. Y de esa manera vamos a aumentar nuestra fe. Pero la realidad es que a veces se está batallando las iglesias del Señor o la iglesia del Señor se está pasando por un letargamiento. Miren, hermanos, creo que no somos la única congregación que está batallando. Me he dado cuenta que son varias iglesias de nuestro compañerismo que han estado batallando. E inclusive en algunas iglesias la cantidad que se reúne los miércoles es pero muy poca. Es decir, no van a oír la palabra de Dios los miércoles. Y eso es de llamarse la atención, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros le damos importancia a la palabra de Dios? En Génesis capítulo 12, hermanos, estamos hablando de los 3 llamados de Dios. Dice ahí la palabra de Dios, en el capítulo 12 también un recordatorio de cómo Dios llamó a este hombre que le puso por título algo muy especial, el amigo de Dios. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham sin H, que esto quiere decir Padre enaltecido, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y luego le da la promesa, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lean el 4, hermanos. Vemos aquí también un llamado de parte de Dios a este hombre llamado a Abraham, que después se llamó a Abraham con H, padre de multitudes, y a él se le otorgó un título tan especial, el amigo de Dios. Entonces, imagínense, pero Abraham, tanto como Samuel como Abraham, escucharon el llamado de Dios e hicieron algo tan relevante en sus vidas que marcó un parteaguas definitivamente. Escucharon la voz de Dios, escucharon el consejo de Dios, obedecieron a Dios. Por ejemplo, a Abraham, imagínense, el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y él obedeció. Entonces, Dios le muestra las instrucciones, le da muchas cosas al respecto en ese llamado, porque si hay algo que Dios hace en un llamado, nos da todos los recursos, toda la información necesaria para que entendamos cuál es el plan de Dios, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Dios le dice, haré de ti una nación grande, ¿y Dios lo ha cumplido? Claro que sí, hermanos, porque en Isaac te será llamada descendencia, y ahora nosotros somos parte de esa descendencia. Bendito Dios, porque nos ha dado la oportunidad, el privilegio de ahora ser parte de su familia. Bendeciré a los que te bendijeren. Esto también es una realidad, hermanos. Recordamos un poquito uno de los presidentes en Venezuela, si no me equivoco fue este presidente Hugo Chávez,
y él se atrevió a decir unas palabras muy fuertes a nivel nacional, diciendo, maldigo a Dios desde mis entrañas. Y desde esas mismas entrañas tuvo una terrible enfermedad que literalmente se pudrió por dentro. O sea, imagínense hasta dónde alcanza el poder de nuestro Dios, porque, hermanos, Dios no deja pasar por alto su palabra y cumple sus promesas. Así es de que el pueblo de Israel es el pueblo que Él escogió y se acabó. ¿Sí? Dios ama a su pueblo Israel, y por supuesto también nos ama a nosotros. Un ejemplo más, ahí en el libro de Génesis capítulo 3 también encontramos una parte importante también. Esto es en relación a la caída del hombre. No tengo que ahondar mucho al respecto porque sabemos el contexto de todo este capítulo, ¿verdad? Ahí podemos hablar de la decadencia del hombre o la caída del hombre. Pero me llama la atención en el versículo 9, ¿lo pueden leer? Hermanos, y ahí en ese versículo, por el contexto, sabemos que fue en el momento en que ellos escucharon la voz de Dios, escucharon el consejo de Dios, pero aquí vemos una vertiente que fue la desobediencia. Y en esa desobediencia, pues sabemos todo lo que se ha generado a través desde ahí hasta en estos días, hermanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Ahí tenemos un llamado importante también. Y quiero señalar estos tres llamados, hermanos. En primer lugar, tomando en cuenta estos llamados específicos que Dios hizo a Samuel, a Abraham, al mismo Adán, quiere no decir de Moisés. Hermanos, Dios nos hace un llamado hoy a su iglesia latente. Ese llamado es el llamado a la salvación. Hermanos, si la iglesia bautista Jesús es el camino deja de atender este llamado tan importante, hermanos, no tendría razón de estar ocupando un lugar aquí geográficamente hablando. Porque si hay algo a lo cual el Señor nos ha llamado, es precisamente a predicar el Evangelio, un llamado a la salvación. Y creo que en esa parte muchas iglesias han caído en un letargo espiritual, como que ya no es tan relevante el llamado a la salvación. Nosotros somos salvos por gracia. Amén. Y en ningún otro hay salvación, dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, como que esto nos está pasando de noche, como que esto no nos está llamando ya la atención, el saber que la gente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque ese llamado que nosotros hemos apropiado porque tenemos a Cristo, pero que no lo hemos replicado en otras personas, creo que ahí está un grave problema. No sé si pusieron atención al canto que compartía el hermano Enrique. Yo no sé lo que tenga en el corazón hermano Enrique respecto a ese canto, y sin duda compartió el evangelio con su papá, pero es un canto que tiene mucho sentido, ¿eh? Es un ruego que sabemos que su papá ya partió, pero ¿cuánta gente no conocemos a diario nosotros que no tiene a Cristo morando en sus corazones? Y en lugar nosotros de atender ese llamado de Dios para la salvación de ellos, y en relación a la responsabilidad que tenemos como iglesia, creo que ahí hay un grave problema, hermanos. ¿Qué dice la Escritura en Juan 14:6, hermanos? Yo creo que lo conocemos de memoria. Jesús dijo, hermanos, creo que ese versículo, que es el que distingue a nuestra iglesia local, se tiene que hacer una realidad en cada creyente de esta iglesia. Si Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, por supuesto tiene que ver con el llamado a la salvación. No puede ser posible que estemos portando un nombre y el llamado a la salvación nos pase de noche. Es decir, que no nos importe ni la gente,
que nos rodean, ni los familiares, ni los amigos. Hermanos, sería una excusa terrible decir que no tenemos contacto con personas que no tienen a Cristo. Pero hay una pregunta: ¿por qué no les hablamos del Evangelio? ¿Por qué no les hablamos? A veces entablamos diálogos, sí, pudieran entrar algunos factores, hermanos, pero Dios lo único que pide es que cumplamos con ese llamado. Dice ahí en 1 Corintios, capítulo 15, hermanos, versículos que usted dice, ya me lo sé, hermano, pues adelante, hermano, qué bueno. Además, os declaro, hermanos, dice Pablo a los Corintios, el evangelio que os he predicado, dice también, el cual también recibisteis, en el cual también, vean la palabra, no dice en el cual también olvidáis, como muchas iglesias. Al contrario, dice en el cual, en este mensaje de salvación, el evangelio, en el cual perseveráis. Es insistir de una manera adecuada, hermanos. No es una perseverancia como hay personas que comparten el evangelio, pero de una manera que no, en mi opinión, no es así, ¿verdad? Debe haber una perseverancia natural, una necesidad de hablar de Cristo a las demás personas, y qué mejor que con el ejemplo. Dice la palabra de Dios, por el cual, asimismo, del mismo tema del evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Y luego el versículo 3, leanlo, por favor, del 3 al 4. 3 y 4. ¿Qué dice, hermanos? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, este es el llamado a la salvación, que Cristo murió por nuestros pecados. Si Cristo no hubiera muerto en esa cruz, hermanos, dice la Biblia, vana sería nuestra fe y nosotros seríamos los más dignos de conmiseración. Pero Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, hermanos. Así como el libro de Jonás nos lo menciona también, un tipo de la muerte, la sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Creo que estas palabras, hermanos, se han diluido hoy en muchas iglesias, lo que es el evangelio. Hoy se puede predicar de todo, menos del evangelio. Es un terrible error que como iglesias del Señor, que como iglesia del Señor, hagamos a un lado este llamado tan importante de la salvación. Yo no sé cuántos de aquí presentes tienen en su corazón la carga, por lo menos de una persona que necesite a Cristo como su Salvador personal. Yo recuerdo, hermanos, que la primera vez que Dios me dio la bendición, la oportunidad de hablarle a un compañero de trabajo, ¿sí? Era un varón como de unos 60 años. Me acuerdo que en mi tiempo de comida, nos dan media hora en la empresa, había en mi corazón el deseo de hablarle de Cristo y pudimos apartarnos un poquito y ahí le puse las escrituras y cuando él dijo, sí, quiero aceptar a Cristo en mi corazón, hermanos, esa bendición es inigualable. O sea, creo que no hay precio que pueda darse al respecto cuando una persona recibe a Cristo. Es invaluable cuando una persona dice, sí, quiero aceptar a Cristo. Y cuando lo guías a través de la oración, qué hermoso privilegio tenemos como iglesia, hermanos. No sé cuántos de ustedes han experimentado en el buen sentido de la palabra esta experiencia de hablarle y cuando la persona en algunas ocasiones hasta derrama lágrimas porque reconoce su condición, reconoce que solamente Cristo puede salvarle. Hermanos, esto se está perdiendo de vista, este llamado tan importante a la salvación. No se trata de que tú hayas recibido el regalo de Dios como lo tenemos y quedarte con él. Ahora lo debemos, como dice aquel himno, lo debes compartir. Hermanos, pero también Dios hace un llamado que va todo de la mano porque todo parte de la misma salvación, ¿verdad? Un llamado al servicio de Él. Un llamado al servicio de Él. Pero noten ustedes, el parteaguas es el llamado a la salvación. Y de ahí se desprende todo, hermanos. Dios no nos llamó para estar en una iglesia local y quedarnos sentaditos ahí como si nada estuviera pasando a nuestro alrededor.
Hay trabajo que hacer, hermanos. Es tiempo de trabajar. Hay himnos preciosos que nos hablan de esto, de que ya debemos de movernos, hermanos, de que ya es tiempo, de que ya los campos están listos. Pero nosotros tomamos las decisiones. Dice ahí en Lucas capítulo 6, hermanos, Lucas capítulo 6, versículos 12. En aquellos días, está hablando del Señor Jesucristo, en aquellos días Él fue al monte a orar. Y luego dice, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y de ahí menciona la lista de cada uno de ellos. Hermanos, estos discípulos, estos apóstoles del Señor, Él los llamó con un propósito específico. No los llamó con otros propósitos, más con el propósito de servirle a Él. Ese es el único propósito. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu vida como cristiano? ¿Acaso no es servirle al Señor? Placer verdadero es servir al Señor. También lo cantamos. Qué preciosos himnos que deberían de golpear nuestro corazón y ver si estamos sirviendo. Él llamó a los que Él quiso, dice la Escritura, los capacitó, los preparó y los envió a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas. Por más de 3 años los estuvo capacitando, hermanos. Esto le llamamos el discipulado. Dicho sea de paso, ¿a quién estás discipulando tú como cristiano? Porque el ejemplo lo tenemos de Él. Hermanos, ¿y qué es el discipulado? Dirá usted. Pues es verter la vida espiritual de una persona en otra persona. No solamente son las 16 lecciones que las recomiendo, pero el discipulado va más allá de las 16 lecciones. Es ver la vida, es ver tu vida y ver cómo estás sirviendo a Dios y esa vida verterla en otra persona para que esa persona también pueda servir al Señor como el Señor quiere. Dice ahí la palabra de Dios en Marcos 1:17. Busquen ahí Marcos 1:17 también. Dice, leo del 16 para contextualizar. Andando junto al mar de Galilea, el Señor vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, ¿qué les dijo, hermanos? Venid en pos de mí y haré, Él lo va a hacer, que ustedes sean ahora pescadores, pero pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Hermanos, el llamado a servicio de Él es muy importante. Muchas personas pueden decir, hermano, yo voy a servir al Señor, pero hasta que entre a un seminario. Error. Desde el momento en que tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, ya tenemos la encomienda de parte de Él de servirle a través de predicar el Evangelio. Y qué bueno que llegaras un día a entrar a un seminario, lo recomiendo también. Pero esa no es la base para servir a Dios. Es una ayuda, son peldaños que te van a, valga la redundancia, a servir para que tú puedas hacer algo respecto a la obra del Señor. Pero no lo define todo el instituto bíblico. Así es de que no esperes tampoco estudiar la Biblia en los idiomas hebreo, griego y arameo o en latín, porque tampoco es por ahí. Lo poquito que ya sabes en relación al llamado de Dios, eso tenemos que poner en práctica. No algo más, hermanos. Y ¿saben ustedes por qué a veces hablamos de un diagrama por ahí? Un diagrama que, ya saben, el diagrama que está arriba, el del circulito, ¿verdad? Y ahí está pasando algo, hermanos, de veras, está pasando algo y me incluyo también. Porque no podemos decir, es que están fallando. Hermanos, creo que estamos fallando en algunas áreas de estos llamados que Dios nos ha hecho. Un día, hermanos, nos vamos a ir, porque nos vamos a ir con el Señor, amén. Y vamos a estar frentito a Él. Y me va a decir, da cuenta de tu mayordomía. A ver, ¿qué hiciste?
¿Qué hiciste? No, es que no tuve tiempo, Señor. Es que, y las excusas van a sobrar. Cuidado, hermanos. La Biblia dice que va a haber recompensas también cuando estemos con Cristo, pero también otros estaremos avergonzados de alguna forma. El servicio al Señor, hermanos, es tan importante y todo va ligado con el punto número 1 de la salvación. Me llama la atención, hermanos, en Hechos capítulo 2. Vean, por favor, si son tan amables, cómo la Biblia describe la vida de aquellos primeros cristianos que después del capítulo 11 de Hechos, ahí se les llama cristianos. Pero en el capítulo 2, dice ahí, en Hechos capítulo 2, versículo 43, ¿están ahí? Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales, eran hechas por los apóstoles. Y dice la Biblia, todos los que habían creído, por supuesto, creído el Evangelio, creído al Señor, creído a Dios, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué más hacían, hermanos? Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Tomaban acuerdos específicos. Tenían un plan trazado para la iglesia también. Veían la necesidad de cada uno. Hermanos, y aquí hay errores tremendos que muchas personas utilizan para llenarse de dinero los bolsillos. Tengamos mucho cuidado porque algunos sacan de contexto estos versículos, algunos charlatanes que utilizan la palabra de Dios equivocadamente, como aquellas personas que dicen, es que aquí ustedes tienen que traer todo y ponerlo aquí y darnos sus propiedades y sus bienes. ¿Sabían ustedes que hay líderes que tienen cantidad de dinero? No estoy mintiendo, ustedes lo pueden ver ahí en las páginas de YouTube. Hay pastores que hasta tienen jet privado, tienen mansiones, tienen hasta Lamborghinis a la puerta. No es cierto, de veras, hermanos, porque lucran con las emociones, con la buena voluntad de muchas personas que no dudan ni tantito de llevarles las escrituras o sus facturas de sus autos y todas esas cosas. Dirá, no es cierto, hermano, chéquenlo, no estoy mintiendo. Porque tal parece que estas personas medran falsificando, dice la escritura. Utilizan con astucia las artimañas del error y utilizan pasajes como estos, que nada tiene que ver con llenarse los bolsillos de dinero. Pero los hay, hermano, los hay. Decía un hermano, el hermano Ignacio Guillén, que fueron a predicar a Guatemala, y ahí en Guatemala iban a hacer una campaña evangelística. Ustedes saben que el hermano durante un tiempo fue evangelista de nuestro compañerismo. Y dice que llegó con mano de Dagoberto, y dice, pues vamos a hacer una campaña en la plaza, ahí en Guatemala, en algún lugar de ahí de Guatemala. No sé si en Escuintla, hay un lugar donde así se llama. Y dice que estaban otros cristianos. Y después de que los otros cristianos, hicieron lo que tenían que hacer, pusieron unas viandas ahí en el foro para recoger las ofrendas. Y después de lo que hicieron, porque hicieron varias cosas muy llamativas a los ojos de las personas, pues empezaron a depositar, hermanos. Y dijo el hermano Guillén, no, pues si a ellos les fue muy bien, a nosotros nos va a ir súper bien, porque vamos a predicarle la palabra de Dios. Y en cuanto terminaron ellos, entraron ahora a predicar el evangelio. No hubo nada, hermanos. Absolutamente nada. ¿Qué cosas? Hermanos, los hermanos de aquí en Hechos capítulo 2, dicen que tenían todas las cosas en común. Y hacían algo que a veces no hacemos. Perseveraban unánimes cada día. Hermanos, cada día en el templo nosotros nos reunimos los miércoles y los domingos. Y batallamos en serio. Cada día en el templo, y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué más, hermanos? El 47, léanlo por favor. Hermanos, teniendo favor con todo el pueblo. Esto es, que podían ver en ellos que Cristo moraba en sus corazones,
Podían ver en ellos no solamente un plan de trabajo de visitación los sábados a las 10 de la mañana y tocar algunas puertas, sino que me atrevo a decir que el estilo de ellos iba más allá de un horario y de un día en específico, sino que con su vida, con sus actitudes, con los hechos palpables, podían dar testimonio de que Cristo moraba en sus corazones. Y cuando los demás los miraban, decían, ¿ellos por qué son así? Y era la manera de compartirles, entonces, de Cristo, como el Salvador que es. Hermanos, claro, sería excelente, hermanos, que retomáramos el visitar aquí alrededor y tocáramos algunas puertas. Eso es súper bueno, hermano, es súper recomendable. Pero la pregunta es, ¿por qué esperar a ese día cuando lo podemos hacer todos los días de la semana? Y esto tiene que ver con el servicio hacia Él. Ese llamado a servirle a Él, hermanos, porque no le vas a servir a alguien más, le vamos a servir al Señor. Y por último, Dios hace otro llamado a la santidad progresiva. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 2? Vayan, por favor, estamos por concluir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Lo leen si son tan amables. ¿Qué dice? 2:9 de Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias. Va de la mano nuevamente el llamado a la salvación, pero ahora aquí Dios nos hace un llamado a la santidad progresiva. Hermanos, somos santos. Amén. En el momento en que usted aceptó a Cristo, usted y yo somos apartados, lo que significa la palabra santo. Pero ahora hay un llamado a la santificación progresiva, hermanos. Esto es cada día, para que podamos cumplir con los llamados a la salvación, el servicio a Dios. Indudablemente tiene que tomarse en cuenta el llamado a la santidad progresiva. Sin santidad nadie verá al Señor, hermanos. Con Dios no se anda jugando, no debemos de andar jugando a la iglesita, ¿sí? No debemos de andar jugando de esa forma. Cuidado, porque las cosas de Dios son absolutamente serias. Y de aquí nos dice, ustedes son linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y requiere indudablemente una santificación progresiva. ¿Qué es esto, hermanos? Ir apartándonos poco a poco, cada día, de las cosas que hay en este mundo, que nos están contaminando, como esa agua que nos está llegando, bueno, a los que les está llegando el agua, dicen que viene tan contaminada que hay un virus, hay una bacteria letal, hermanos, que no te pueden ni lavar las manos, según lo que hemos escuchado, porque todos los ríos, todo lo que bajó de agua, llegó hasta las presas. Y como el hombre se ha encargado de contaminar todo, pues resulta que ahora el agua está así, maloliente y muy contaminada. ¿Qué contrariedad? Mucha agua y no tenemos absolutamente nada, ni para tomar, hermanos, ni para tomar. Qué tremendo. Hermanos, tenemos que atender el llamado de Dios a la santificación progresiva. Y termino con un versículo que tal vez ustedes conocen, ahí en la primera carta, pero regresamos al capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, es como cerrar el tema, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo creo esto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no debe de ser lo mismo, hermanos. Romanos capítulo 12 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Hermanos, Dios quiere que progresivamente nos apartemos de las cosas que hay en este mundo. No estoy diciendo que nos vayamos como ermitaños. No estoy diciendo que los muchachos tienen que andar en una burbuja cristiana y con sus aureolas y sus alitas. No estoy hablando nada. Eso se llama religiosidad. Eso se llama dogmatismo. Se trata de que la gente pueda ver a Cristo formado en nosotros. Y esto se consigue única y exclusivamente escuchando la voz de Dios y entrando en plena comunión con Él. Dice el versículo, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Cuál es el llamado? Sed también vosotros santos, dice la Biblia, hermanos. No solo los miércoles, no solo los domingos, no solo en alguna actividad, sino en toda vuestra manera de vivir. La pregunta sería, ¿quién de nosotros, incluido un servidor, atenderemos estos tres llamados de parte de Dios? El llamado a la salvación, el llamado al servicio a Él y el llamado a la santificación progresiva. El Señor les bendiga, hermanos.